Buenas noches, amada Iglesia Bíblica Bautista de Suba, buenas noches. Para mí es muy grato estar hoy llevando la palabra de Dios a ustedes, mis queridos hermanos. Qué bueno, Pastor Freddy, gracias por la invitación que nos está haciendo. Gracias porque para nosotros, como se nos dijo, como esta semana es un privilegio que se nos llame siervos, y qué bueno poder llevar la palabra con denuedo, con amor a los diferentes hogares de nuestra iglesia y a través de estos medios de la gracia que el Señor hoy nos brinda. Gracias, Pastor Freddy, por la invitación. Me siento honrado. Primeramente le doy gracias a mi Señor que me ha tenido por siervo, y gracias a cada uno de los hermanos que han aceptado la invitación desde los diferentes lugares que nos están viendo. Dios quiera que se haya podido enlazar desde México mi hermano, mi gran amigo Jorge Peña, desde Manaus, Brasil, que nos ve mi hermana María Dolores, y en los diferentes lugares donde se extendió la invitación aquí en Colombia, en Bogotá. Familia, si me están viendo, gloria y honra a Dios, que la palabra de Dios sea tocando el corazón de nosotros hoy, mis amados hermanos. Es muy grato para mí estar aquí con toda mi familia, con mi esposa, con mis hijas, llevando este gran mensaje. Y hoy el Señor nos tiene una hermosa palabra, una enseñanza, y vamos a empezar. El título de esta enseñanza es Limpiémonos de nuestra inmundicia. Y desde el principio, desde el solo principio del título de esta enseñanza, Dios quiere mostrar algo hoy para nosotros como iglesia. Siempre se ha dicho y es claro, Dios trae amor, paz, benevolencia, pero también trae juicio, y este título tiene mucho que ver con juicio, y Dios empieza con el juicio siempre por su casa. Y yo quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, a Ezequiel 24:13. Vamos allí, mis amados hermanos. Ezequiel capítulo 24, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Quería que miráramos con detenimiento aquí donde dice, en tu inmunda lujuria padecerás. Y la palabra lujuria tiene una traducción, y es exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Muchas veces pensamos que lujuria solamente traduce la lujuria sexual, que es la lujuria del deseo de la carne, pero lujuria también lleva al exceso o abundancia de cosas que estimulan los sentidos. Y vamos a mirar aquí qué dice el Señor, porque dice, en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. El Señor está hablando a Israel en este momento, en este tiempo. En el libro de Ezequiel nos muestra, aquí en el capítulo 24, versículo 13, y Él está diciendo al pueblo de Israel que se limpie de su inmundicia, que Él se ha esforzado mucho en limpiar cada vez que su pueblo pecaba. Y dice que nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que hasta que Él no traiga un juicio sobre Israel, hasta que Él no determine un juicio sobre su pueblo, hasta que Él no sacie su ira sobre Israel, porque Israel había entrado en lujuria, había ido en un exceso de pecado, había caído en excesos de pecado contra su Dios.
Y Dios se había cansado. Dios se cansó y le dijo, hasta que no sacie mi ira sobre ti. Dice aquí en el versículo 13 que él no lo volvería a limpiar. No lo volvería a limpiar hasta que no saciara su ira. Entonces, esta es una introducción que he querido hacer. Por eso, amados hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos direccione con esta palabra. Amén. Amado Dios, quiero darte gracias, Padre amado Señor, por tu palabra, Dios de los cielos, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, que seas tú de una manera especial guiando, Señor, esta palabra, Padre Santo, que tú, Señor, has puesto, Señor, en mi corazón, Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro precioso y hermoso Salvador Jesucristo, con la guía de tu Espíritu Santo, yo quiero clamarte en esta hora, que seas tú guiando, Señor, esta palabra, Señor. No soy digno, Señor. Sé que hay muchos, Señor, más capacitados, Señor. Pero a ti te plació, Señor, y yo quiero, Señor, darte gloria y honra, Señor. Padre Santo, bendito tu nombre, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, Dios de los cielos, porque ciertamente he pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor, y guíanos en tu palabra, que seas tú abriendo los ojos y oídos espirituales de los que escuchan tu palabra, Señor. Padre, permite que tu palabra sea ese martillo que quebranta la piedra. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y vamos ahora sí a entrar en el contexto de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos a seguir aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 24, y vamos a ir a los versículos ahí mismo donde estaban sin perderse, del capítulo 15 al 23. Y vamos a mirar aquí qué dice en el capítulo 24, versículo 15 al 23. Al 24, perdón, del 15 al 24. Dice, muerte de la esposa de Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te descubras con rebozo, no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me había mandado, como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, esto sabréis, haréis cuando esto ocurra, esto sabréis que yo soy Jehová el Señor. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué había acontecido aquí? ¿Qué había acontecido aquí en este capítulo? Vemos cómo Dios utilizó a Ezequiel de una manera muy especial y muy delicada también, por cierto, porque Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de parábolas, pero aquí
vamos a mirar algo muy delicado, cómo Dios utilizó a Ezequiel como una señal viva para el pueblo. Y es una forma nueva de hablarle al pueblo, cómo utilizó a Ezequiel con una señal viva. ¿Cómo así como una señal viva? Le dijo que hiciera algo y él tuvo que hacerlo. Y vamos a mirar aquí como en el capítulo 16 dice: hijo de hombre, he aquí, yo te quito de golpe. Algo delicado había acontecido. Yo te quito de golpe, de una sola, sin pensarlo. Ezequiel no tuvo tiempo de pensar que su mujer iba a morir. Dice aquí que te quito de golpe el deleite de tus ojos. De una vez le fue quitada a su mujer. Y Dios le dijo, ese era el deleite de los ojos de Ezequiel. Y dice aquí, no endeches, ni llores, ni corran sus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos sobre tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. No solamente Dios obró quitándole la mujer de un solo golpe, que era el deleite de los ojos de Ezequiel, sino que le reprimió todo aquello, todo el dolor. Le dijo, tú no vas a suspirar, tú no vas a llorar, tú no te vas a cubrir de luto ni de cilicio, no iba a cumplir ninguna de las normas lutorias que se llevaban a cabo el pueblo judío. No lo dejó que hiciera tales cosas. Y fue por señal para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, cuando él llegó, y dice que por la mañana dio la palabra y por la tarde murió su mujer. Un solo golpe recibió Ezequiel. Un hombre obediente, porque aquí dice la palabra de Dios que él hizo como Dios le mandó. Y dice aquí, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás lo que significan para nosotros estas cosas que haces? Porque él se presentó frente al pueblo. Y ellos dijeron, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío. ¿Cuál era la enseñanza aquí? Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que él iba a profanar el santuario. Él iba a profanar, él iba a quitar de golpe, iba a quitar con un solo golpe el tabernáculo, el templo de adoración de los judíos. Él lo iba a quitar de un solo golpe, porque en este tiempo estaban, en aquel tiempo en que fueron trasladados el pueblo judío. De un solo golpe le quitó, así como le quitó a la mujer a Ezequías. Él venía a quitar con un solo golpe, con un solo golpe. Por eso dice aquí, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo. Dice el versículo 21, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario. Al decir yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, ¿qué quiere decir aquí? El santuario, Dios era el único que podía tocarlo. Él está diciendo que él lo va a profanar porque lo va a acabar. Y el pueblo de Israel va a hacer lo mismo que hizo Ezequiel. El pueblo de Israel no podrá llorar, no podrá endechar, no podrá vestirse de cilicio, no podrá decir, ¿qué pasó? Dice aquí que lo que Dios había hecho, en el versículo 24 dice Ezequiel, en el versículo 23, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies, no endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis
a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Consumirse en aquel dolor tan terrible como se consumió Ezequiel. Ustedes pueden llegar a pensar cómo Ezequiel, en ese dolor terrible de haber perdido a su esposa, Ezequiel la amaba, dice que era el deleite de sus ojos. Y Dios se la quitó de un solo golpe. Lo mismo hizo con Israel. De un solo golpe le quitó el santuario, le quitó ese tabernáculo de adoración. Y le dijo, de la misma forma vas a ser tú. No vas a llorar, sino que vas a gemir. Vas a gemir. Es ese dolor terrible de no poder llorar, sino de llevar solamente ese aliento externo. ¿Por qué el Señor quizás ha traído a nosotros esta palabra? Quisiera decir yo que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. La palabra de Dios nos muestra lo que ha acontecido y nos muestra el beneficio que nos puede dar hoy. Hoy podemos ver cómo Dios detuvo el mundo. Cómo Dios detuvo toda la adoración. Cómo Dios detuvo toda la adoración a través de toda la tierra. De un solo golpe. De un solo golpe Dios ha detenido toda la adoración. Vemos cómo los templos están vacíos. Vemos cómo el resultado de la noche a la mañana se nos fue quitado el deleite de nuestros ojos. El lugar donde íbamos a adorar, el lugar donde nosotros íbamos a llevar alabanza, donde buscábamos el refugio, que son nuestros templos. Y vemos cómo Dios, de un solo golpe, sobre toda la faz de la tierra, ha quitado la adoración, la alabanza. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios mostrarnos? ¿Qué quiere Dios decirnos? ¿Será que nosotros, aquel pueblo redimido por la sangre de Cristo, aquel pueblo por el cual Dios ha pagado el precio, porque Dios pagó un alto precio, no estamos haciendo la debida adoración? No le estamos dando la debida gloria y honra al soberano de todos los cielos, al soberano que manda sobre cielos y tierra, mar y todo lo que en él hay. Podemos hacer un comparativo quizás y mirar una de las cosas. Dios tiene un propósito siempre. Dios tiene un propósito. Vamos a mirar cómo de esta manera tan especial Dios en su misericordia y en su bondad nos quiere mostrar. Dios quiere que reaccionemos, que pensemos, que en esta quietud en que hemos estado y en que Él nos ha tenido, Dios quiere que nosotros como su pueblo pensemos, analicemos, estemos en santidad, busquemos su camino, le busquemos en oración, en ayuno. Dios tiene un propósito al quitar, y es una realidad. Yo les quiero decir, a nosotros nos pareciera que no pasa nada, pero los momentos de verdad sí se viven, es real, está ocurriendo. Debe haber un dolor verdadero en nosotros cuando vemos a través de las noticias muerto sobre muerto, en bolsas plásticas. ¿Cuándo había ocurrido esto? Cuando nosotros habíamos visto muertos en las calles que no podían ser enterrados, que sus familias no pueden llorar con todo el dolor como le pasó a Ezequiel, como le pasó al pueblo de Israel. Hay familias que no han podido llorar en su totalidad a sus muertos. Es una señal viva y clara de lo que Dios está trayendo. Quiero que miremos otro de los propósitos que Dios tiene aquí. Vamos a mirar otro propósito, y es pastores que le amen apacentando sus ovejas.
Dios quiere pastores que le amen apacentando sus ovejas. Ese es otro de los propósitos que Dios quiere. Y yo quiero que vayamos a Juan 21, versículos del 15 al 19. Juan 21, versículos del 15 al 19. Dice así la palabra de Dios. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Mas esto, me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y vamos a mirar aquí, vamos a detenernos un momentico solamente en este versículo, en esta parte que dice, en el final de cada uno, cuando el Señor le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, apacienta mis ovejas. La palabra apacentar quiere decir dar pastos al ganado. La palabra apacentar quiere decir dar pastos al ganado. Pero la palabra apacentar también trae algo y se llama deleite. ¿Qué quiere decir esto? Dios te está diciendo, les está diciendo a mis amados pastores, apacienta mis ovejas. Porque las ovejas finalmente, ¿de quién son? Se trata de que creemos deleite en las ovejas al darles buenos pastos. Es el tiempo, varones, es el tiempo, pastores, de llevar a cada una de las ovejas el mejor pasto. Eso es lo que está diciendo el Señor, el mejor pasto. Apacienta mis ovejas, puesto que las ovejas no son de los pastores. ¿De quién son? Del príncipe de los pastores. Pero Dios puso una responsabilidad en cada uno de ustedes, siervos. Dios puso una gran responsabilidad. Y si en este momento yo les dijera a los pastores, pastores, extiendan sus manos y miren sus manos, ¿qué ven? ¿Qué ven en sus manos? Yo sé que la respuesta más clara sería nada. Pues obviamente es cierto, nada. ¿Sí saben por qué? Porque la respuesta es que las llagas de Cristo no están en sus manos, pastores. Estas ovejas, las ovejas, pertenecen a aquel que pagó el precio. Aquel que pagó el precio. Y aquel que pagó el precio es el príncipe de los pastores. Y pagó un alto precio. Lo pagó con sangre. Se pagó el más alto precio en los cielos y en la tierra. Con la sangre de Cristo se pagó el precio por esas ovejas. Si yo les dijera, pastores, miren sus manos, las llagas de Cristo, Él es el príncipe de los pastores, Él es el único que tiene derecho a esas ovejas. Amados siervos, Dios está mostrando aquí algo tremendo. Dios está mostrando, apacentemos nuestras ovejas, busquemos con ahínco, con determinación. Y vamos allí. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a Ezequiel, donde estábamos, del capítulo 24, y vamos a pasar a Ezequiel, al capítulo 34, del versículo 2 al versículo 6. Y voy a leerlo aquí rápidamente para ustedes. Dice el capítulo 34, del versículo 2 al 6, dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel.
Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastos, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Qué delicada palabra, mis amados siervos. Qué delicada palabra. Estas palabras donde dice que no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvéis al redil la descarriada, ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Amados pastores, ¿será que nos está faltando el amor por nuestras ovejas? ¿Será que hemos tratado con dureza a las ovejas? ¿Será que se nos acabó el amor por esas ovejas? Por esas ovejas cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y apacentar es llevarlas a pastos delicados. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. En lugares de delicados pastos. Dios tiene delicados pastos para nosotros. Amados siervos, qué delicada palabra es cuando las ovejas están débiles. Quizás en estos tiempos en que hemos estado encerrados, quizás se ha necesitado de ti, pastor. Se ha necesitado quizás una llamada. Quizás la oveja está débil. Quizás la oveja está por perderse. Quizás el pecado le ha alcanzado. Quizás no se ha alimentado de esos pastos tan delicados que Dios quiere que se tengan. Quizás no hay pastos tan delicados para las ovejas, pastores. Es el momento de esforzarnos. Es el momento de, como siervos de Dios, con anhelo santo, con fervor, amar a las ovejas. Y yo sé que el llamado a ser pastor es muy delicado, siervos, porque se lleva con el alma. Hay un ardor en el alma cuando se es pastor. Es ese fuego de querer ese redil, amado. Pero Dios nos está recordando hoy: apacienta mis ovejas. Mira la perniquebrada, la débil. Mira aquella oveja que quizás se está perdiendo. Amados pastores, es tiempo de no tratar con dureza a nuestras ovejas. Quizás nos hace falta un directorio, quizás no hemos llamado a estas ovejas a decirles cómo están. Y eso es tratar con dureza a una oveja. Quizás esta ovejita está esperando una llamada. Quizás hay hogares que están en conflicto, en crisis, y anhelan la llamada de su pastor. Amados siervos, qué delicado es esto. Vamos a ir allí también a Primera de Pedro 5, versículo 2 al 3. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Y
Y dice así la palabra de Dios. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amados siervos, esto es lo que Dios quiere que se obre en cada una de la grey. Apacentemos la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con amor, amados pastores. Otra de las cosas, otro de los puntos que Dios quería mostrarnos, esta palabra ha sido un poco tocante a los pastores, pero Dios también quiere un pueblo que se santifique. Dios quiere un pueblo que llegue a la santidad. Dios quiere mostrarnos a través de esta introducción que ha hecho. Dios quiere un pueblo que se santifique. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una de las formas de santificar al pueblo es llevarlo a su palabra. Y vamos a mirar, porque Dios es digno de santidad, vamos a mirar por qué Dios quiere que el pueblo se santifique. Siempre que Dios va a obrar con su pueblo, necesita un pueblo santo. Siempre que Dios va a obrar, siempre que Dios va a hacer algo en su pueblo, siempre necesita un pueblo que se santifique. Lo hizo en la antigüedad. ¿Por qué no querría hoy Dios preparar un pueblo? Preparar a ese pueblo que quiere que se santifique. Vamos a ir a Éxodo 20. Y vamos a ir allí al versículo 18 y 19. Dice aquí claramente en Éxodo capítulo 20, versículo 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Un pequeño contexto que les quiero dar se llama el terror del pueblo. Y dice aquí que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Es porque Dios le había dicho a Moisés que se iba a mostrar al pueblo, que Dios iba a hablarle directamente al pueblo. Pero el pueblo no quiso mucho porque Dios, a lo que se acercaba, la montaña humeaba. La montaña humeaba. Y dice aquí en el versículo, capítulo 19, versículo 22. Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Dios le había dicho a Moisés que santificara a los sacerdotes y al pueblo, porque Dios los quería reunir en el monte, porque Dios iba a hablar con el pueblo, con sus sacerdotes y con Moisés. Cuando se acerca Moisés al monte, está el pueblo y el pueblo le dijo, no, habla tú, nosotros no, habla tú, Moisés. Pero Dios le había dicho a Moisés, santifica al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué le había dicho que santificara a los sacerdotes y al pueblo? Porque Dios es digno, Dios es digno, Dios es santo. Dios es un Dios santo que merece esa santidad. Nosotros como pueblo no nos podemos acercar ligeramente con todos nuestros pecados a Dios. Eso es muy insensato de nuestra parte, acercarnos insensatamente a nuestro Dios. Por eso Dios lo primero que pide es santidad de parte de nosotros, para acercarnos a Él, a un Dios santo, soberano sobre el cielo y sobre la tierra.
Si Dios quiere que nos santifiquemos es con un propósito. Porque Dios necesita un pueblo que se prepare para la adoración. Dios necesita que nosotros le adoremos. Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y vamos a ir allí a Apocalipsis 19, al versículo 7 y 9. Apocalipsis 19, el versículo 7 y 9 dice: Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire cómo acá el Señor, cuando ha santificado su iglesia, ¿no será que Dios en estos tiempos quiere que nos santifiquemos? ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Porque debemos rendirle adoración. Porque dice aquí en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos. Debe haber gozo en nosotros y alegría. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice aquí claramente que su esposa se ha preparado. Se ha preparado para las bodas del Cordero. La preparación para la esposa es eso, santificación. Llegar a las bodas del Cordero sin el vestido de limpio fino, blanco y resplandeciente, sería muy osado de nuestra parte. Sería muy osado de nuestra parte llegar a esas bodas del Cordero sin el vestido adecuado. Sin el vestido adecuado no podríamos llegar a esas bodas del Cordero. Dios quiere que nosotros como iglesia nos preparemos como esas vírgenes que estaban listas, preparadas. Dios quiere que vistamos ese vestido fino. Y como dice aquí, al final del versículo 7, dice, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son todas las acciones de los santos. A ella se le ha concedido. Concederle a alguien algo es darle la invitación para que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros como su iglesia entremos en adoración para Dios. Entremos en estos tiempos que no son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. Dios quizás está cansado de que nosotros no le rindamos la debida adoración a Él. Dios es un Dios soberano en los cielos y soberano en la tierra. Amados hermanos, Dios ha querido traer esta palabra, esta hermosa palabra, y para mí es grato ver cómo Dios se muestra. Y vemos, amados hermanos, cómo Dios quiere una iglesia en adoración, quiere una iglesia preparada, porque Dios ha pagado el precio. Como yo le dije antes, Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros, por cada una de sus ovejas. Y para todos aquellos que sabemos, que entendemos, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, todos aquellos que un día Dios nos llamó por nuestro nombre y Dios dijo, ven, y nos pudimos arrepentir de nuestros pecados y entendimos que hay un infierno y entendimos que nosotros somos pecadores y que no merecemos acercarnos a un Dios santo, 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 que mora en los cielos, ante el cual los ángeles rinden tributo y adoración. Nosotros, yo quiero extender esa invitación a todos nuestros amigos que nos escuchan por Facebook. Yo quiero decirle a usted, mi amigo, a usted, mi querido amigo, que quizás nunca ha recibido al Señor,
Mira, hay un infierno. Así como estamos en la tierra, vamos derechito a ese infierno. Dios preparó el infierno no para el hombre, sino para Satanás y todos sus secuaces, todos sus demonios. El infierno se hizo fue para ellos, no para el hombre. Pero Satanás está convenciendo cada alma. Y dice la palabra del Señor que la luz de Cristo no le resplandece, sino que Él ha entenebrecido el pensamiento para que la luz de Cristo no les resplandezca. Amados hermanos, tú que has escuchado, tú que estás escuchando desde este momento y quieres rendirle tu vida a Cristo, tú que puedes decirle: Jesús, tú pagaste el precio en la cruz, tú pagaste ese precio. Si tú tienes la valentía, el amor, la conciencia y has caído en cuenta que hoy Dios nos está mostrando tiempos difíciles, que no es fácil vivir estos tiempos, que cosas terribles están pasando y que es una verdad evidente, es una verdad latente, mi querido amigo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de rendirnos ante Él. Amigo mío, yo te hago la invitación. Si quieres rendirte a Él, obra esta oración. Padre, gracias por el llamado que me haces. Sé que Jesucristo ha pagado ese precio maravilloso por mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mi maldad. Me arrepiento de todo aquello que he hecho malo delante de ti. Quiero conocerte. Quiero que la luz de Cristo me resplandezca. Quiero creer en ti y entrar, Señor, que tú abrirte la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor Jesucristo. Porque he entendido que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que tú eres el único que pagó el precio en la cruz del Calvario. Con tu sangre preciosa nos lavaste y nos redimiste de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, te hemos orado, Padre Santo, y te damos muchas gracias. Amada Iglesia, yo espero, amados, que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas, como lo ha sido para mí, y que sea un mensaje que llegue a nuestros corazones. Dios les bendiga y espero que se hayan podido conectar todos aquellos que se estaban conectando, mis amados hermanos. Un saludo grande de mi familia y de mi persona. Dios les bendiga.